había pues matado un montón de soldados del otro ejército. Entonces está él hablando y atrás en el piso habían un montón de cadáveres cubiertos con tela negra, así en fila, en orden. Pero les digo, era una fila como de 50, como por 4, como 200 cadáveres tirados en el suelo. Y entonces decían, estos fueron los que matamos y no sé qué, aquí y allá. Pero resulta que en medio de la toma pasó algo que después ahí lo usaron no sé si como meme o qué, pero resulta que en medio de la toma está uno de los cadáveres y se ve que saca el brazo y se empieza a cobijar un poquito más con la sábana. Y entonces, ok, ¿qué pasó con esto? Creo, ¿le podrían bajar aquí un poquitito al monitor? Si es tan amable, está muy fuerte adentro, gracias. Un poquito más, poquito más, poquito más, poquito más. Ahí está perfecto. Sí, mejor, así, excelente, gracias. El asunto es que trataron a través de este video, de esta noticia que estaban dando, ojo con esto, y no era una cadena televisiva. O sea, la cadena televisiva estaban pasando la noticia y lo que estaban diciendo es vamos ganando, vamos ganando. Pero resulta que después salieron que los presuntos muertos que estaban enseñando eran personas del mismo ejército disfrazados, tapados, haciéndose los muertos. O sea, era falso. Eran personas ahí acostadas simplemente haciéndose las muertas y trataron de mostrar una realidad que no era la que era que no reflejaba lo que estaba pasando en el momento. La profeta nos ha hablado un poquito sobre esto, sobre los diferentes montes de gobierno, y se habla mucho del monte de la comunicación. Esto tiene que ver un poco con el monte de la comunicación. Y hoy vamos a hablar sobre algunos falsos maestros, y en este caso vamos a ir a Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro vamos a ver dos versos. Tenía más, pero quiero que brinquemos a otro porque quiero llevarlo hacia otro punto. Pero en Pedro ya nos hablaba un poquito sobre esto. En segunda de Pedro 2:1, y voy a leerlo de acá para seguir la misma línea de lo que usted tiene, dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Entonces vemos que Pedro nos explica y nos dice que en esos tiempos que estamos viviendo van a haber falsos maestros. Y otra cosa que me llama la atención es que dice que nos enseñarán con astucia. O sea, serán muy inteligentes y muy sagaces y muy cuidadosos y muy astutos en la forma en que nos van a enseñar las cosas. Este verso lo podemos llevar a diferentes aplicaciones. Lo podemos entender básicamente desde la perspectiva escritural, que van a venir falsos maestros que nos van a enseñar la Biblia de una forma incorrecta o nos van a enseñar una doctrina de una forma llena de falsedad, de una forma acomodada, de una forma llena de pecado, de una forma torcida. Hasta lo podemos llevar a situaciones donde nos van a llevar a controlar la forma en que nosotros pensamos. Se dice que si logramos controlar a las masas a través de lo que ellos piensan, vamos a controlar sus acciones y lo que ellos van a lograr. Entonces, hay muchos falsos maestros hoy en día. El primer punto de lo que yo quiero que usted esté claro es que estamos rodeados de desinformación. Estamos rodeados de falsos maestros en diferentes cosas. Y usted puede ver, se habla mucho de esto, pero estamos en tiempos donde la apostasía hierve, donde falsas doctrinas, mentiras del enemigo se dan en muchas casas, en muchas iglesias. Eso es cierto. Pero también se da en otros ámbitos. Se dan ámbitos que nos afectan, pero que tal vez no están relacionados con lo que está escrito en la Biblia. Yo le soy honesto, le voy a abrir mi corazón y tal vez le voy a caer mal a un montón de gente, pero a mí me es difícil digerir cómo hay personas que se dejan ir por disque falsas doctrinas. Porque la Biblia muchas veces es muy clara.
Si usted lee la Biblia, y hay muchos pasajes que sí, estoy de acuerdo, requieren un poquito más de estudio, requieren un poquito más de interpretación, requieren un montón de pautas a seguir para asimilarlo totalmente, el contenido, la riqueza que tienen. Pero hay otras palabras en la Biblia que son muy, muy claras. O sea, el mismo Pedro, en un lenguaje muy sencillo, nos dice, van a haber falsos maestros y van a venir con astucia. O sea, ¿qué necesita que le interprete usted de eso? Estamos viviendo tiempos donde va a haber falsedades, donde va a haber mentiras. A partir de ahí usted toma sus decisiones. A partir de ahí nosotros debemos ser cuidadosos con la información que consumimos. Pero vea lo interesante porque me brinqué al versículo 12. Ojo con esto. Porque a partir de aquí vamos a empezar a darle un giro a esto que está pasando. Dice el verso 12, esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Cuando dice que se burlan de lo que no entiende, podríamos hacer una referencia a lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, cuando hablaba del hombre natural, cuando hablaba del hombre carnal y del hombre espiritual, que decía que el hombre natural, que el hombre carnal no entiende las cosas del espíritu. Entonces, vemos también que habla que esos falsos maestros son como animales que se mueven por instinto. Entonces, estamos viendo características de carnalidad en estos falsos maestros. ¿Y por qué estoy hablando de este tema y por qué estoy hablando de esto que está pasando? Porque hemos estado hablando a través del tiempo y no me quiero separar de ahí. No sé, Dios no me deja separarme de este punto, en que hemos recibido muchas promesas, hemos recibido cosas para nuestra vida, pero indirectamente vienen manifestaciones de estos falsos maestros, y no los llamemos personas, llamémoslo manifestaciones en el entorno, que vienen a llenarnos de información que nos hacen dudar y nos ponen a pensar muchas veces en este nivel, en un nivel natural, en un nivel donde nosotros razonamos y nos vemos por instinto. ¿A qué voy con esto? La información viene y se nos dice y nos habla de cosas que están pasando en el mundo en este momento. Y hoy por hoy, usted y yo estamos siendo bombardeados. Si yo le digo qué se ve en las noticias en estos días, usted perfectamente me puede hablar acerca, sí, de crisis mundial, me puede hablar del petróleo, me puede hablar de precios altos, me puede hablar aquí en el país de inflación, de cosas que están caras. Es cierto, las cosas están caras. No podemos negarlo, las cosas han subido, pero es que una cosa es lo que realmente está pasando y otra cosa es lo que nosotros espiritualmente discernimos y vemos de esa situación. Y me llama la atención porque ahora escuchábamos esa canción y decía, y me lleva a la escritura donde habla de ese ejemplo de lo que le pasó a Eliseo y al siervo. Ellos efectivamente estaban rodeados. O sea, no podemos negar de que había un ejército enorme que los estaba rodeando. Yo quisiera que usted se quedara con esto y lo entendiera muy profundamente. La circunstancia está ahí y es cierto, había un ejército. Es cierto, las cosas están en el mundo como las noticias dicen, muy probablemente. Eso está pasando, hay una realidad que está pasando. Pero tampoco nosotros como seres espirituales y como hijos con identidad podemos tampoco negar y podemos apartar la realidad de las cosas. Porque una cosa es esta realidad natural y carnal y la otra cosa es la realidad espiritual. ¿Se acuerda lo que yo le enseñaba hace 15 días? Que el barrio de aquí está espiritual y que el barrio de aquí es el barrio carnal. No lo podemos negar, no lo podemos negar, pero es que muchas veces nos quedamos con lo que vemos en este lado de la historia. Vemos las noticias, vemos todo lo que está sucediendo y esa es la realidad que nosotros compramos, asumimos y vivimos. Pero no puede ser así, porque la palabra nos enseña otras cosas. La palabra está llena de promesas, pero lo que pasa es que para acceder a esas promesas tenemos que entender que tenemos que acceder a través de nuestra vida espiritual. No podemos, bajo ninguna otra circunstancia, tener acceso a esas verdades. Y dice Pedro que se burlan de lo que no entienden.
Y esa es un arma que el enemigo usa. El escarnio, la vergüenza, la burla, que viene sobre muchas personas que intentan vivir o creer en lo que la palabra nos dice. Pero quisiera que hoy realmente podamos hacer esa pausa, porque así como le decía que el profeta y su criado estaban realmente rodeados por un ejército, el profeta tuvo la capacidad de ver lo que estaba pasando más allá. Y resulta que estaban rodeados por un ejército aún mayor. Había algo todavía mayor que estaba a favor de ellos, pero que a los ojos naturales era imposible de ver. Esos falsos maestros prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y perdón, me brinqué uno, me brinqué más. Es que, ¿sabe qué? Ya sé qué está pasando, que no me puse los anteojos. Ok, quería terminar con esta explicación de Pedro, porque me llamó, es un versículo muy rudo, que habla acerca de estos falsos maestros. Dice, estos maestros demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Son palabras muy fuertes que usa para referirse a estos maestros. Es muy corto y lo invito a que usted pueda leerse todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Pero esta analogía que hace es muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte. Ok, ahora, rápidamente quiero que usted vaya conmigo y nada más voy a leerle esta historia porque esto es como una media analogía a lo que hemos vivido. Cuenta la historia en Génesis 12:7 que dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Viene y le da una promesa a Abraham, ¿ok? Posteriormente, en Génesis 26, verso 1 y 3 dice, un hambre terrible azotó la tierra, así como había ocurrido antes en tiempos de Abraham, así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solamente a Abraham tu padre. Eso le dijo Dios a Isaac. Entonces, vemos en la palabra que inicialmente hubo una promesa que Dios le iba a entregar algo a Abraham y a su descendencia. Más adelante, la promesa se le cumple o se le reafirma a su hijo. Pero vea lo interesante como empieza el capítulo 26. Dice, un hambre terrible azotó la tierra. Un hambre terrible azotó la tierra. Ok, hoy por hoy estamos viviendo tiempos de crisis. Eso es lo que se habla, lo que se dice. Y le voy a ser honesto, yo creo que tal vez, aunque usted y yo no estemos siendo impactados tan fuerte, las cosas están difíciles. Se oye muchas personas, mucho desempleo, mucha situación en la calle, mucho problema. Yo puedo decir y puedo tener una pequeña analogía con esto que está pasando. Un hambre terrible azotó la tierra. Podemos decir que estamos viviendo tiempos similares. La palabra nos enseña que Isaac estaba viviendo una realidad diferente a lo que estaba pasando en ese momento. Dice que Isaac le hizo caso a Dios y caminó en la promesa que él había recibido. Y él vivió una circunstancia diferente. Eso es lo que yo declaro para nosotros y declaro para usted en su casa. Que independientemente de lo que esté pasando, de lo que usted vea en las noticias, a usted siempre le va a alcanzar en su alacena, no va a faltar nada, siempre va a tener de sobra, aún va a prosperar más de lo que era antes. Yo creo eso para usted. Creo que eso es lo que nosotros como hijos tenemos que creer. Pero estaba pasando algo muy similar a lo que está pasando en este momento. Se habla de crisis y en ese momento había un gran hambre.
Ahora, ¿recuerda las promesas que Dios tenía para usted? ¿Usted las recuerda? Si no las recuerda, haga el ejercicio en estos días, en esta semana. ¿Se acuerda que usted tenía que apuntarlas, hacerle dibujitos? ¿Se acuerda de eso? Es un buen momento para que hagamos ese repaso en estos días. Porque resulta que ese año que hubo crisis, Isaac sembró y cosechó 100 veces más del grano que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. ¿Cómo es posible que en la época donde hubo una hambruna que azotaba la tierra, Isaac sembrara? Y no solo eso, sembrara y cosechara 100 veces lo que sembró. O sea, si él sembró, no sé, por decirle algo, si él sembró 1 millón en semillas, recogió 100 millones en frutos. Interesante. Pero lo hizo en una época muy difícil, de mucha hambre, y él se mantuvo fiel a la promesa y siguió. Estas noticias las saqué en estos días de los periódicos nacionales. Dice: Recope anunciará hoy fuerte alza a la gasolina por la tarde. Gasolina puede llegar a 1,000 colones por litro. Aliste la billetera. Combustibles alcanzarán precios récord en Costa Rica. Costa Rica supera su rango de tolerancia en la inflación y se ubica en 4.90. Estamos ante una decisión que tomar. Estos que están aquí son maestros. Sí, yo entiendo. O sea, créame, yo no soy tontito. Yo sé que esas cosas están ahí pasando, pero son maestros que quieren enseñarnos, que quieren adoctrinar nuestra mente, pero más allá de nuestra mente, quieren adoctrinar nuestra respuesta, quieren adoctrinar nuestro espíritu. Hasta cierta forma, quieren modelar nuestra identidad. Quieren cambiar y decir: ¿quién es usted? ¿Es usted hijo? Y si es hijo, ¿en qué crees? ¿Dónde está tu padre? ¿Qué va a hacer por ti? Son preguntas que muchas veces tenemos que hacernos, pero este maestro que está ahí viene y golpea constantemente a la puerta y viene a hablarnos y viene a darnos una falsa sensación a nuestra vida, porque usted y yo muchas veces venimos y hoy hace 8 yo me fui de aquí y me fui con el corazón lleno, y la prédica y la enseñanza que nos dio el pastor para mí fue espectacular. Si usted pretende que hoy yo le haga una jaca como la que hizo el pastor, ¿se acuerdan de la jaca del pastor? ¿Quieren ver una jaca? Sí. Bueno, yo la ensayé, pero no quisieron verla, entonces ni modo. Mentiras. No, nadie levantó la mano, nada, ya se les pasó. Era el chance. No, mentira, yo no iba a hacer una jaca, pero bueno, sí. O sea, estuvo buenísima. Y salimos motivados, salimos creyendo. Ok, pero lo importante de todo esto es que esa información y eso que nos llevamos de aquí realmente penetre en nuestro espíritu y creamos en esa palabra y caminemos en esa palabra. Ok, tenemos que caminar en esa palabra. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina, mañana cuando prendemos el tele vemos estas cosas. Cuando abrimos el Facebook vemos estas cosas. ¿Y qué pasa? Nos desinflamos, nos caemos y emocionalmente algo empieza ahí a moverse, empieza como a socavarse algo. Pero entonces venimos y creemos la palabra y la vivimos, pero al final de la historia no la caminamos y no somos constantes en ella. Entonces, Señor me decía, y iba hacia este verso, a Santiago. Permítame leer para usted porque se vuelve un poco revelador la palabra de Santiago, y dice:
Amados hermanos, este es el capítulo 1, en el verso 2 empiezo a leer para usted. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Ojo esta máxima. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Recuérdese esto, siempre que se prueba su fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca la constancia, porque una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá cuando se la pidan. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Santo Dios, ok, voy a ir rápido. Pero está claro. Y yo no sé usted, pero a mí, con solo leerlo, o sea, ya me está ardiendo aquí. O sea, la sentí. Yo la sentí, porque ¿cuántas veces nosotros realmente nos comportamos como describe el apóstol Santiago? ¿Cómo nos comportamos así? Venimos, creemos, nuestra fe va ahí, pero resulta que no ejercitamos la constancia. No somos constantes. No somos constantes. Y hoy quiero que se lleve dos conceptos. Vamos a hablar del primero, la constancia. Debemos ser constantes. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, la otra parte, este barrio carnal es constante. Constantemente nos bombardea. Usted viene aquí y se llena y se llena y se llena de fe. Se llena su parte espiritual, viene y está lleno, pero resulta que no es constante. Pero camina lastimosamente por este otro barrio y este barrio sí es constante de tirarle y de tirarle y de llenarlo y de tratar de minar su fe, su pensamiento, las cosas, y viene y es minado en este lado. Entonces, tenemos que ser constantes en nuestra fe y ojo con esto, me llama la atención, dice, cuando se la pidan, hablando de la sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, de que su fe sea solamente en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos fe en otras cosas. ¿En dónde está cimentada nuestra fe? Hemos aprendido muchas veces esto. ¿Dónde está? Pero hoy se vuelve relevante y yo no sé por qué tenemos que escuchar esto hoy, pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Cuál es el cimiento de nuestra fe? Hoy en estos tiempos de hambruna, en estos tiempos difíciles, ¿dónde está nuestra fe? El apóstol nos dice, ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es el cimiento? Y dice, solamente en Dios. Solamente en Dios. No puede estar en lo que puedas hacer con tu mano. No hay nada en nosotros que podamos hacer para que tengamos fe en eso. Y es una equivocación que nosotros muchas veces cometemos. Creemos que por nuestra mano vamos a poder salir adelante, pero dejamos y perdemos de vista que nuestra fe debe estar solamente en Dios. Y dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Uy, santo Dios, la lealtad dividida. Lealtad dividida. O sea, no estamos siendo leales. ¿Dónde está nuestra lealtad? Y dice que es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Tenemos una lealtad dividida y somos inestables. No somos constantes. Tenemos lealtad dividida y somos inestables, nos dice el apóstol. Y dice, santo Dios, santo Señor, esas personas no deberían esperar nada del Señor.
Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. O sea, usted y yo tenemos promesas. Debemos caminar en esas promesas, debemos esperar las promesas, pero hoy por hoy, y Dios lo que nos dice es sean constantes en dónde está su lealtad, y su lealtad debe estar solamente en Dios. O sea, esas promesas que Dios nos ha dado, debemos de creer que se van a cumplir, pero ser constantes en que es Dios quien las va a cumplir. En el tiempo de Dios sí, no lo sé, pero cuándo va a ser, pero en el tiempo de Dios, pero Él es quien las va a cumplir. No voy a ser yo, no va a ser mi jefe, no va a ser nadie más, va a ser Dios quien va a traer el cumplimiento de esas promesas. Y hoy tenemos que creer que eso es lo que va a pasar. Tenemos que saber que Dios es el que va a tener el control de las cosas y que es Él el que va a llegar al cumplimiento de esta palabra. Porque si nosotros empezamos a movernos fuera de eso, no deberíamos de esperar nada del Señor. Este verso 7 y 8, pero el 7 en especial, a mí me golpeó fuerte. Porque me lleva a lo que hemos aprendido durante mucho tiempo, dependencia total de Dios. Dependencia, pero lo oímos, lo escuchamos, pero cuando ya vemos que realmente hay una cláusula que dice así claramente en blanco y negro, que si esa dependencia o esa lealtad en este caso hacia Dios no es completa, no deberíamos de esperar nada de Él. Y bueno, o sea, es una palabra realmente difícil. O sea, poco que a mí me dejó muy, muy, muy pensativo, la verdad, iglesia. Me dejó, no sé, me dejó pensando fuerte con el tema. Pero el mismo Santiago, más adelante en el capítulo 2, nos da una pista. Y con esto quiero irlo dejando. Hemos visto muchos versículos. Y si en algún momento usted puede volver a leerlos, vea, lo invito. Santiago es súper corto. Santiago es un libro corto, las cartas no son tan extensas y es una lectura muy interesante realmente. En el capítulo 2 nos lleva hacia algo de lo que muchas veces hemos hablado. Y yo le digo, ok, vamos a leerlo ya casi y después quiero que lo discutamos un toquecito y quiero que usted y yo podamos llegar al punto, a la realidad de esto, porque de ahí me voy a agarrar con una frase que nos enseñó la profeta el pasado domingo. Y cuando ella lo dijo, uy, yo me quedé y no la he podido sacar. Y quiero que veamos este verso. Es Santiago 2:14. Vamos a empezar con 2:14 al 16 y dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿De qué nos sirve decir que tenemos fe si no tenemos acciones que lo demuestren? Dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Empieza y dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Lo invito realmente a que lo lea. Léalo. Antes de leerlo, pídale al Espíritu Santo que traiga revelación
y que traiga que exhorte su vida, que traiga algo, porque yo puedo explicar y leer este versículo muchas veces, pero creo que por sí solo es muy fuerte, por sí solo habla, por sí solo golpea. A mí, sinceramente, me dice, ¿de qué sirve decir que usted tiene fe si usted no tiene acciones? Y en este caso está hablando de un ejemplo de ayudar a los hermanos, pero llevémoslo a cualquier otro plano, y ahí es donde yo quiero que usted pueda ampliar el escenario de este versículo con respecto a la fe. ¿De qué sirve de que usted y yo tengamos promesas, de que hablemos de que tenemos que estar en una vida espiritual para poder capturar esas promesas, dejar de entenderlo en nuestra mente, dejar de escucharlo a los falsos maestros, reforzar nuestra identidad de hijos? ¿De qué sirve todo eso si al final de la historia no damos pasos de fe para que esas cosas realmente sucedan? Yo no sé qué es lo que tenemos que hacer, o yo no sé, usted en su caso y en el mío, muchas veces cuál es el paso en específico que debemos de tomar para que veamos cumplimiento de promesas. Hay cosas muy específicas que Dios demanda de cada uno de nosotros para lograr obtener eso. Y estoy seguro que tiene que ver con un plan individual, concienzudo y a propósito de Dios para cada uno de nosotros. Estoy totalmente seguro de que es así. Pero, ¿de qué nos sirve si cuando llega el momento de tomar acción no lo hacemos? ¿De qué sirve? Y esta palabra a mí me dice, ¿de qué le sirve a uno tener fe si no lo demuestra con acciones? Y me quiero agarrar un poquito de la frase que dijo la profeta el domingo. Y hablaba, y si bien es cierto, hablamos de constancia en este momento. Ella no usó esta palabra, pero yo lo voy a hablar en este término. Ella hablaba de integridad. Porque debemos ser íntegros. Y el ejemplo que daba es que dice que, y lo voy a parafrasear, que nuestra fe se manifiesta o nuestra vida cristiana se manifiesta no en situaciones públicas, sino cuando estamos en privado. Se demuestra quiénes somos nosotros realmente cuando estamos solitos, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestro cuarto, cuando estamos en privado. ¿A qué voy con esto? La calidad de su vida cristiana o de nuestra vida cristiana se manifiesta cuando estamos a solas. Porque muchas veces cuando somos expuestos y nos están viendo, o porque no hablen de nosotros o porque lo que usted quiera pensar, nos cuidamos. Pero cuando estamos a solas, en la privacidad de nuestra casa, en la privacidad de nuestra habitación, es cuando realmente se demuestra de qué estamos hechos. Y ella daba el ejemplo, ¿de qué me sirve decir que yo tengo fe de hacer esto y aquello si cuando estoy a solas lo que sale de mi boca es la queja? ¿De qué me sirve a mí pararme aquí y decir, creamos en esto, vamos hacia allá, vamos a conquistar, vamos a hacer, cuando yo estoy en la soledad de mi casa y estoy hecho un puño porque no sé qué voy a hacer? ¿De qué me sirve si yo paso quejándome, si yo paso creyendo todas esas mentiras que salen ahí, esos falsos maestros que se mueven en la carnalidad, que tratan de afectar a mi mente? Si eso es lo que realmente me alimenta, lo que creo y lo que hablo en la privacidad y en la soledad de mi casa, esa es la demostración realmente de qué es lo que está en mí, de quién estoy. Pero entonces me movería, como decía Santiago, en dos aguas. Me movería como esas que se mueven. Tendría una lealtad dividida. Y eso es básicamente lo que nos enseñaba. Y lo que quiero llevarlo es que debemos ser íntegros. Si hoy asumimos una posición, si hoy asumimos y creemos quiénes somos y creemos una promesa y le pedimos a Dios constantemente para que haya cumplimiento en esa promesa, no podemos movernos en otra agua. O sea, no podemos y tenemos que hacer un alto. Y si ese es el alto que hoy debemos hacer, hoy yo le invito a que lo hagamos juntos. Ya no más queja, ya no más hablar mal, ya no más tener miedo, ya no más hablar de las cosas
en negativo. No es posible. No es posible que sigamos. No es posible que sigamos creyendo aquí, levantando manos, recibiendo, pero en la privacidad de nuestro hogar, en la privacidad de nuestro corazón, aquí adentro, en lo más profundo de nosotros, todavía estemos llenos de duda, todavía estemos llenos de temor. Es cierto, es cierto. La realidad está ahí, pero también depende de cómo nosotros la enfrentemos. Depende de nuestra actitud. Son decisiones diarias que tenemos que tomar. Son decisiones diarias que tenemos que vivir y tenemos que decidir correctamente. Tenemos que decidir correctamente. Hoy quiero nada más que recuerde esto. 2 palabras: constancia e integridad. Constancia. Constancia. Y quiero que nada más, como si fuera la masa de un pan que estamos extendiendo aquí para hacer un arrollado, que la extendamos un poquitito más. Hagámosla rendir un poquito más esa constancia, porque la vamos a rellenar bien. Constancia. Yo no sé usted, y yo le voy a hablar de mi caso personal. Tengo años, en algunos casos, esto es interesante, y Dios es tan soberano y es tan lindo y es tan bonito, que muchas veces hay promesas que se cumplen así. Hay muchas veces que usted está esperando algo y no ha terminado de sentarse para esperarlo cuando ya llegó. Pero hay otras cosas que toman su tiempo, en las que Dios se toma su tiempo, en las que Dios dice, vamos a, y ahí va Dios haciendo las cosas y se espera. Y esa constancia a la que quiero hablarle es, número 1, por favor, no abandone esa promesa. No la abandones aquí, no te olvides de ella. No te olvides de ella. No te olvides. Que esté constantemente en tus pensamientos. No la saques de tu corazón. No la saques. Tenla ahí, porque si Dios habló, si Dios prometió, no la saques de ahí. Es palabra de Dios para ti. Y Dios muchas veces habla y no la habla. Y sí, es cierto, muchas veces nos habla como pueblo, como hijos, pero muchas veces hay promesas que han venido, que te dicen y que a veces uno mismo empieza a desvirtuarla, a decirle, para mí, pero ¿por qué? Sí, no. Es que fue Dios que se tomó el tiempo, se fijó en ti y dio una palabra directo a tu corazón. Y yo puedo ver a Dios cuando dice esas palabras como tomándote en sus brazos y hablándote con amor y diciéndote algo. Y si Dios hizo eso en una actitud de una demostración profunda de cariño, nosotros cómo podemos ser a veces tan, no sé, y simplemente dejarla pasar y olvidarla. No puede pasar. Iglesia, seamos constantes en la promesa de Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también en nuestra actitud, en lo que hacemos para Él conseguir esa promesa. Y aquí es nuevamente, y se unen muchas palabras, pero es llenar nuestra medida de fe. Yo no sé qué tenemos que hacer. Muchas veces, si yo le digo, ¿qué hay que hacer para que se cumpla la promesa? Voy a agarrarme de esa palabra que el apóstol nos dio cuando nos visitó. Llene su medida de fe. Haga hasta donde usted pueda. Y si lo que usted puede hacer es arrodillarse y orar y dar gracias por el cumplimiento, hágalo. Pero hágalo como constantemente. No aflojemos hasta ver el cumplimiento de esa promesa. No podemos dejar que pase el tiempo, no podemos dejar que la promesa caiga en olvido, no podemos dejar que caiga fuera de nuestro corazón. Debemos atacarla constantemente. Si lo que podemos hacer es orar y agradecer, oremos y agradezcamos, pero constantemente. Y segundo, que nuestra lealtad deje de ser dividida. Creo que es tiempo, y yo lo invito
Y este es un ejercicio que yo personalmente estoy haciendo. Y no es fácil al principio. Verás que se vuelve que no es fácil. Pero es que constantemente, otra vez la palabra, tomemos la decisión de controlar lo que está aquí y de lo que va a salir aquí. Santiago en el capítulo 3 nos habla, y esa no la vamos a ver, tal vez la podemos ver después, pero qué poder tiene la lengua, para el bien o para el mal. Y lo habla como si fuera el timón o como si fuera el freno del caballo, que es algo chiquitico pero que tiene tanto poder. Hoy lo que le digo es constancia y control y mucho cuidado de cómo hablamos. Nuevamente. ¿Por qué? Porque determina realmente el primer paso, como el parto muchas veces, de lo que estaba incubando en nuestra mente y que se va a dar a luz a través de palabras. Y tal vez el ejemplo haya sido un poco enredado, pero hay que tener tanto cuidado y principalmente con esto, iglesia, de lo que decimos en privado. Muchas veces de lo que nos decimos a nosotros mismos en solitario. Cuando estamos solitos, cuando estamos frente al espejo, ¿qué le decimos a esa persona que está ahí? La saboteamos. En lugar de decirle, mira, eres lindo, eres guapo, hoy todo te va a salir bien, lo que estás pasando no va a durar, vas a salir de esta. Pero muchas veces lo que hacemos es ver la situación, ver el ejército que rodea y hacerlo más grande. Y hablarle, y muchas veces hablamos, ay, es que hoy no sé cómo voy a salir, y no sé qué voy a hacer, y no sé por dónde voy a ir, y empezamos a hablar, y empezamos a generar más bien duda. Y es ahí donde vemos a esa lealtad dividida. Es difícil, porque el reto que se plantea es ser constante en una lealtad firme e íntegra. Ser constante. No es que esta semana lo voy a intentar y lo voy a lograr. ¿Y la que sigue? Puede pasar un periodo que tengamos que ajustarnos, sí, pero tenemos que aprender a ser constantes. Tenemos que aprender a ser constantes. Quédese con esto. Recuerde, constancia e integridad, porque hay muchos malos maestros que nos están llenando la cabeza y que quieren venir a hacernos ver cosas y que perdamos de vista que hay alguien más grande que nos está rodeando y que tiene control de nosotros. Yo le digo, yo quiero ver milagros. Quiero ver una época de milagros. Quiero que se desaten milagros. Pero esos milagros que hace mucho tiempo se dejaron de ver. Pero tenemos realmente que como iglesia, como individuos, empezar a creer y empezar a caminar para que eso pase. Ahí donde usted está, quiero que cierre sus ojos. Quiero que oremos. Quiero que agradezcamos a Dios primero, porque Él nos recuerda constantemente quiénes somos, pero realmente tenemos que asumir quiénes somos. Y quiero que oremos también porque Dios ponga en nosotros esa capacidad de decisión para poder asumir el reto que hoy se nos pone por delante. Padre Santo, te agradezco porque muchas veces, mi Dios, y aunque el mundo nos bombardea y nos dice tantas cosas sobre nosotros mismos, tú siempre y siempre y siempre nos recuerda quiénes somos.
tienes palabras para con nosotros, Padre Santo, recordando nuestra posición, nuestra identidad. Te doy gracias, Señor, porque no te cansas de decir que somos tus hijos, de recordar quiénes somos, Señor, en ti. Gracias por eso, Padre. Te bendigo, te alabo, te adoro, Señor. Tú eres grande, no hay otro como tú. Tu grandeza excede, Señor, lo que nuestra mente puede dimensionar. Padre Santo, gracias por eso. Gracias, gracias. Iglesia, hoy tienes la posibilidad de hablar con Él, que no te dé vergüenza. Te pido que sea una oración audible dentro de todo lo posible. No ores con el pensamiento, es momento de que abras tu voz, porque hoy le estás agradeciendo a Él por quién eres tú, cuál es tu identidad. Dale gracias. Si es lo que le vas a decir hoy, dale gracias. Gracias, gracias Dios. Gracias porque tú nos has enseñado quiénes somos. Gracias Padre Santo. Gracias, gracias Papá. Gracias Dios porque tú nos enseñas quiénes somos. Gracias. Gracias porque a pesar de lo que el día a día nos deja, Señor, porque a pesar de esas noticias que llegan a través del mundo, tú siempre sacas una oportunidad y nos dice quiénes somos, Padre. Gracias, gracias por tu grandeza, por tu poder, porque aún hoy, Señor, nos cuesta dimensionar quién eres tú y ese alcance de tu poder infinito, Padre Santo. Y te pido que hoy, Señor, tu Espíritu Santo se nos revele en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Padre Santo, y rompa esquemas, Señor, mentales ahora mismo. Y dejemos, Señor, de tratar de dimensionar en nuestra humanidad quién eres tú, Señor. Porque eso muchas veces limita, Señor, la operación de tu poder. Padre Santo, tiempo, momento exacto es hoy, Señor, de que tu Espíritu Santo rompa en nosotros. Padre Santo, todo muro, Señor, carnal, todo muro mental, todo muro, Señor, humano ahora mismo. Toda atadura en nuestra mente, Señor, que trate de encajonar, Señor, la posibilidad, el poder, Padre Santo, de operación de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ahora mismo, Padre Santo, rómpelo, destrúyelo. Empieza, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, a romper eso, Señor. Ahora mismo, Señor, que nuestras palabras cambien, Señor. Tanto, Señor, de lo que declaramos en público, pero más allá de eso, lo que hablamos en privado hacia nosotros mismos, Señor. Ahora mismo silencia las voces de mentira, Señor. Que nuestra lealtad deje de estar dividida, Señor. Que tengamos una fe inconmovible, Padre Santo. Una fe, Señor, que no se mueva más allá, Padre Santo, del arraigo, del ancla, de la fe de tus promesas, en tu palabra, Señor. Oh mi Dios, conmueve ahora mismo lo más profundo. Conmueve ahora, Señor, Padre Santo, los cimientos, Padre Santo, de nuestras creencias pasadas que aún permanecen ahí. Padre Santo, Espíritu de Dios, manda fuego, Señor, que queme aún esas raíces de mentira en nuestras mentes, Señor. Padre Santo, y ayúdanos a tomar decisiones. Quita todo eso que quiera venirse a influenciar, Padre Santo, y que hoy podamos conscientemente tomar decisiones correctas para avanzar, Señor, en la consecución de esas promesas, mi Dios. Te agradezco, Dios. Te agradezco por esta casa. Te agradezco por nosotros, porque estamos bien, porque estamos con vida. Gracias, gracias, gracias. Porque tenemos más de lo que necesitamos. Porque a pesar de lo que se escucha afuera, estamos bien, Señor. Estamos bien, Padre. Gracias. Te agradezco, mi Dios. Te agradezco, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.